muy buenas noches. Yo soy la licenciada Beatriz. Soy licenciada en nutrición aplicada. Tengo una maestría en nutrición clínica y en nutrición deportiva. Y el día de hoy quiero agradecer a Biorenal por la invitación para poder hablar de un tema muy, muy importante, el cual es la microbiota. ¿Sí? Para empezar, quiero hablar sobre qué es la microbiota. Bien, esta está formada por más de 10 billones de microorganismos, el cual alberga más de miles de especies, entre su mayoría son bacterianas. También hay levaduras, fagos y protistas. ¿Sí? Entonces, para ello, para poder hablar un poquito de ella, creo que también es importante conocer todos los beneficios que tiene la microbiota, porque todo el mundo sabe que son bichitos, pero ¿qué hacen? ¿Qué beneficios otorga el cuerpo? ¿Qué podemos hacer para que ésta esté bien, esté sana, trabaje de manera adecuada y sobre todo, cómo mantenerla saludable? ¿Por qué? Porque todo mundo dice, ay, la microbiota es importante, ahorita es el boom, es la moda, hay millones de información, hay cientos de estudios, de investigaciones, y entonces ahorita que la mayoría se interesa sobre la microbiota, pues creo que es importante empezar a decirles para qué nos está funcionando, cómo es que trabaja en nuestro cuerpo, qué hace, ¿sí? Y para ver sus funciones y ver cómo podemos mantenerla lo más sana posible. Bueno, las funciones principales de la microbiota son que es un órgano, ¿sí? Metabólico, endocrino, ayuda a segregar hormonas y por eso es importante conocer qué hace. Para empezar, como es un órgano metabólico, pues nos ayuda a metabolizar 100 gramos de alimento no digerible. ¿Cuál es esta? Obviamente la fibra, la fibra fermentable. También la microbiota provee de ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Lo que nos ayuda a tener energía. ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno, la microbiota va a metabolizar la fibra, ¿sí? La va a fermentar, la cual se van a obtener metabolitos, ¿sí? Estos metabolitos, que son ácidos grasos de cadena corta, van a nutrir las, ¿cómo se llama? Las células del intestino, lo cual se llaman colonocitos. También nos va a ayudar a sintetizar aminoácidos esenciales y nos va a ayudar a producir tanto vitamina K como vitamina D. Y ahí es donde vamos a obtener también energía, ya que la vitamina D es un cofactor para la producción de ATP, o sea, energía. También nos va a ayudar a metabolizar moléculas esteroides como ácidos biliares, hormonas sexuales. También nos va a ayudar a que el intestino pueda producir hormonas de la felicidad como melatonina, dopamina, ¿sí? Entonces, gran cantidad de estas hormonas de la felicidad son producidas en el intestino siempre y cuando tenga una buena eubiosis, una buena microbiota funcional. ¿Sí? También nos va a ayudar a proteger contra patógenos, ya que las bacterias van a reducir la producción o la colonización de bacterias, virus, hongos o parásitos que puedan generar alguna enfermedad intestinal. También está involucrada en el metabolismo de la energía, como pues nos va a ayudar obviamente al metabolismo de diferentes tipos de alimentos, ¿sí? Sobre todo nos va a ayudar a la fermentación. También nos va a estimular la síntesis de neurotransmisores, por lo que también se dice que la microbiota el intestino es el segundo cerebro, precisamente por control y por trabajo y metabolismo de la microbiota. Nos va a ayudar mucho a la buena función del sistema inmunológico, lo va a entrenar y lo va a preparar. ¿De qué forma? Bueno, cuando el cuerpo encuentra una bacteria, la va a identificar y la va a señalizar como una que es parte de nosotros o que tiene que atacarla. Entonces, de hecho, por eso es que dice, bueno, si hay bacterias en nuestro cuerpo, ¿por qué el sistema inmunológico no lo ataca? ¿Por qué? Porque lo reconoce, ya que prácticamente gran cantidad de nuestras bacterias están con nosotros desde el nacimiento. ¿Sí? Existen dos formas de cómo nuestro cuerpo puede obtener la principal microbiota o la primera, que ya sea por el nacimiento, ya pues sea por parto o por cesárea. Ahí va a derivar qué tipo de microbiota vamos a tener o qué va a haber más en abundancia
Y conforme a eso, nuestro sistema inmunológico va a empezar a reconocer y las va a tomar como parte de nosotros. Por ello, cuando entra una nueva bacteria, parásito, virus, que no es normal dentro del territorio, pues lo va a empezar a atacar, y también las bacterias van a reducir tanto el espacio para que las bacterias patógenas crezcan y se desarrollen dentro del intestino, también va a reducir, ¿sí?, el sustrato del donde se alimentan. Entonces, si nuestras bacterias tienen unas colonias grandes, abundantes, con una muy buena alimentación, pues va a ser muy difícil que llegue otra patógena, otra dañina a colonizar y a que se genere en nosotros algún tipo de enfermedad. Y bueno, ¿qué enfermedades están relacionadas a una disbiosis? Que es una disbiosis, aquella microbiota que no está funcionando de manera adecuada, ya sea por algún tipo de mala dieta, o lo vamos a ver más adelante, el por qué haya una dieta alterada, enferma, o en cantidades más bajas de bacterias unas de otras. Pues bueno, las enfermedades relacionadas a una mala microbiota va a ser obviamente el sobrepeso y la obesidad. Por ende, ahí podemos encontrar pues mayor probabilidad de desarrollo de diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón como aterosclerosis, enfermedades cerebrovasculares. También podemos tener problemas precisamente en la función o en la correcta función del sistema inmunológico. También una mala microbiota está relacionada a ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, cáncer de páncreas, ¿sí?, cáncer de cabeza y cuello. También está relacionada a problemas, sobre todo gastrointestinales. En la mayoría y sobre todo en la actualidad, vemos muchos pacientes que tienen problemas de colitis, gastritis, síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa, ¿sí? Y la mayoría son causadas por una mala microbiota, por una disbiosis intestinal. También podemos encontrar problemas de hígado graso, pancreatitis, problemas de litos o piedras, ya sea en la vesícula. Y creo que también algo que tenemos que entender es que la microbiota no nada más se centra en problemas gastrointestinales. También una mala microbiota puede generar problemas mentales, como son depresión, ansiedad, estrés, ¿sí? Que muchos no lo relacionan, sin en cambio, piensen, cuando ustedes se han sentido mal del estómago, que algo les cayó mal, se recargaron mucho, hay alguna molestia, cólicos, estando en buen humor, no, ¿verdad? Y dicen, pues es que es de la panza, o a lo mejor no hay sintomatología, pero hoy me encuentro incómoda, me encuentro de mal humor, ¿sí? Me encuentro un poco irritable, y la gente diría, bueno, ¿por qué? Y ¿cuántos no han dicho, oye, cada que no comes, híjole, te pones bien irritable? Tú te pones de malas cada que no comes, porque es obvio, están relacionadas. De hecho, la microbiota está súper ligada a las emociones, a los estímulos sensoriales, de cómo se va a sentir la persona y cómo lo va a expresar. Una mala microbiota va a expresarse en enfermedades, en malestar, en tristeza, en enojo, en ira. Por eso es importante identificar, pues, ¿qué le pasa a mi microbiota si yo no la cuido? Y entre ellas hay varias enfermedades que en la sociedad ahorita abundan mucho, y creemos que todo nada más es baja de peso, come más verdura, hace ejercicio, cuando realmente la obesidad es una enfermedad multifactorial, y dentro de todos estos factores se desconoce que la microbiota juega un papel crucial, un papel clave en el desarrollo de ese tipo de enfermedades, ¿sí? Porque obviamente ya todos sabemos que la obesidad es una enfermedad que siempre la achacamos más a que, pues es que porque comes mal, es que comes mucho, es que, no sé, eres muy antojadiza, no eres de huesos anchos, cuando realmente también la microbiota va a jugar un papel para la producción o la formación
de células enteroendocrinas, sí, que van a jugar mucho en este papel de hambre-saciedad. ¿Por qué? Porque si la microbiota está mal, pues no va a funcionar de manera adecuada. El estómago no va a generar estas hormonas que van a avisarle al cerebro, oye, ya me llené, ya, hasta aquí, dejo de comer. Y por ende, al contrario, va a estimular mayor cantidad de apetito, ¿sí? Entonces, hay que identificar que la microbiota está más relacionada a muchas enfermedades muy comunes y la cual no las enlazamos. Y es importante que ahorita identifiquemos cuáles son, qué podemos hacer y cómo podemos mejorar la microbiota. Y bueno, ¿qué otros nos van a afectar a la microbiota? La mayoría sabe que, bueno, el tabaco sí genera problemas como cáncer, pero también dañan a nuestra microbiota. Obviamente todos los ultraprocesados, sí, ¿y por qué los ultraprocesados? Porque la mayoría de estos tienen sustancias químicas que van a afectar el funcionamiento correcto de la microbiota o un ejemplo son los edulcorantes no calóricos o endulzantes no nutritivos. ¿Sí? Estos que son para reducir, entre comillas, calorías de la dieta, pueden generar alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, la necesidad de cada vez consumir alimentos más dulces, ¿sí? Lo que nos puede llevar a todo lo contrario, ¿sí? A tener más apetito, generar más hambre y tener mayor problema para la pérdida o control de peso. Entonces, también todas las bebidas, ¿sí? Endulzantes o ya sea con azúcar de caña, con endulzantes no calóricos, también nos van a generar un problema de alteraciones en nuestra microbiota, ¿sí? De disbiosis. Y bueno, el alcohol es algo que también nos va a generar problemas, sobre todo a la hora de sintetizar ácidos grasos de cadena corta, lo que decíamos que esos son pues energía para nuestras células del estómago. Y si esa energía no se produce, nuestras células no van a absorber nutrientes de manera adecuada y podemos tener alguna deficiencia nutricional. Y bueno, algo que aquí en varios países se lleva también es el consumo inadecuado de fármacos. ¿Por qué? Porque ahorita la automedicación, sobre todo de antibióticos, pues ha generado mucha disbiosis en los pacientes. La mayoría tiene problemas de reflujo, acidez, estreñimiento, diarreas, colitis nerviosa. Y la mayoría dice, pues es que a lo mejor hoy no desayuné, hoy no comí, que sí puede ser un factor, pero no todo. Aquí gran cantidad de los medicamentos y la polifarmacia también están generando esta disbiosis y es algo que no se habla, porque la gente para todo toma antibiótico, toma algún medicamento, alguna inyección para la gripa, que pues no debería ser así. Y es tan fácil tomarme una pastilla para quitarme ahorita el dolor de cabeza, el escurrimiento nasal, las molestias por resfriado, pero no se ponen a pensar en todo lo demás que están afectando por solo quitar una sintomatología. Tengo muchos pacientes que dicen, es que yo no tomo agua, pero nunca la tomo, a mí no me gusta, ¿no? Pero me duele la cabeza, me siento mareada, me paro rápido y me mareo, tengo vértigo, tengo ascos, y me tomo la presión y está bien, entonces, ¿qué tengo? Muchas veces la falta de líquidos, sobre todo de agua simple, pues puede generar este tipo de molestias. Y en lugar de ponerme a pensar y decir, es que me faltó tomar agua, es que no he desayunado, me tomo una pastilla para el dolor y se acabó y sigo trabajando o sigo haciendo mis actividades y no le pongo atención a lo que le estoy metiendo a mi cuerpo, qué le falta a mi cuerpo, en qué estoy encareciendo, ¿sí? Nutrimentalmente a mi organismo. ¿Sí? Y algo que también se habla poco es sobre la importancia de tener un consumo adecuado de líquidos. La gente cree que por tomar refresco, jugo, café, una cerveza, pues es que ya tomé líquidos, a mi manera, pero tomé líquidos. No, y también la temperatura. Ahorita hay últimos estudios de investigación en donde se dice que la mejor forma de tomar agua es agua templada, ¿sí? A clima normal. O sea, no fría, no es que tengo mucho calor y bien, no. Tiene que ser agua a temperatura normal,
Sí, no muy caliente, bueno, sería opcional, pero sobre todo no fría, porque recordemos que el cuerpo, cuando metaboliza algún nutriente, pues entra en esta termogénesis de los alimentos y precisamente eleva la temperatura del intestino para empezar a metabolizar. Por ende, si yo en eso que el cuerpo está entrando en calor, en esta termogénesis para procesar, metabolizar y absorber los nutrientes, yo le meto agua fría, pues lo que hago es dañar a mi microbiota. Entonces, de hecho, el tomar agua fría daña la microbiota. Lo ideal es tomar agua templada, ¿sale? Bien. Entonces, ¿cómo podemos aprendido que es suma importancia? Primero, hay que priorizar el consumo de fibra. ¿Por qué? ¿Qué es la fibra? Bueno, la fibra es todo eso lo que casi nadie quiere comer. Pero es importante porque alguien te dice, ay, pues come frutas y come verduras. Ajá, pero ¿por qué? No quiero, no me gusta, no estoy acostumbrado. Llega un momento en el que tenemos que entender que no tenemos que aprender a llenarnos, que no tenemos que aprender a comer. Hay que aprender a nutrirnos y por encima de comer lo que se me antoja, lo que quiero, lo que me apetece, tengo que preguntarme, ¿me va a nutrir? ¿Qué beneficios me va a aportar? ¿Lo necesito? ¿Es bueno para mi cuerpo? Jamás pensamos en eso. Y es momento, con tantas investigaciones, con tantas actualizaciones, con tanta información que tenemos hoy en las redes sociales, como un ejemplo en esta ocasión, esta plática, pues es entender por qué debo de comer fibra. Pues porque la fibra es un prebiótico que va a nutrir a mis probióticos. Quiere decir que es el alimento de esa microbiota, de eso se va a alimentar, es lo que va a fermentar y de ahí se van a formar estos metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta que van a nutrir nuestras células intestinales, los enterocitos, los cuales van a trabajar de una mejor manera, mejor función y obviamente vamos a tener más energía. Entonces, ¿qué tipo de alimento van a nutrir a mis bacterias o a mi microbiota? Pues ya lo dije, frutas, verduras, cereales integrales, avena. Poca población está acostumbrada a la quinoa, pero de verdad cuando tengan un tiempecito, léanse todos los beneficios y todas las funciones benéficas que nos trae comer quinoa. Granos enteros, ahorita hay como que mucho miedo al gluten, mucho miedo a los frijoles, a las lentejas, a las alubias, pues porque nos inflaman, generan gases, flatulencias y es incómodo y no me gusta y no quiero, pero hay que entender que el cuerpo quiere de todos los nutrientes, necesitamos de todo tipo de nutrientes para que nuestro organismo funcione de forma correcta y prevengamos el desarrollo de enfermedades que ya mencioné anteriormente. También hay que consumir grasas. Entonces, ¿qué otro tipo de beneficio, qué otra cosa buena puedo yo hacer por mi microbiota? Entre ellos, añadir alimentos fermentados. Yo me acuerdo que hace 20, 30 años era muy común que tú llegabas a una casa y te regalaban yogur de búlgaros. Muy famoso y ahorita muy de moda el kéfir, que al final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Obviamente sin azúcar, el cruchut, la kombucha, también ahorita están los búlgaros de agua, que solamente se alimentan de piloncillo y hay pacientes con enfermedad renal crónica que me dicen, oiga, nutre, ¿y será que yo puedo tomar kéfir? Tal vez kéfir no, pero sí búlgaros de agua o la kombucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, podemos disminuir ahí ciertos nutrientes que a lo mejor en ellos puede generar cierta afección, pero sí hay opciones, o sea, sí hay forma de consumir, sobre todo alimentos vivos, ¿sí? Bacterias vivas que son benéficas para nuestra microbiota. Bueno, y hay que usar grasas saludables, ya lo hemos dicho, pero ¿cuáles? Entre ellos el aceite de oliva extra virgen, aguacate, nueces, semillas, sobre todo chía, y aquí entra lo que es la fibra, que también nos va a generar cierta saciedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que yo acabo de comer y ya tengo hambre. ¿Qué pasó? Ajá, pero ¿qué comiste? Porque si te comiste a lo mejor un hot dog, una pizza, ¿sí? De pepperoni, que es como la más común que he visto ahorita en la actualidad, de eso cuánto tiene fibra, ¿no?
porque la fibra va a retrasar el vaciamiento gástrico, por ende nos va a dar mayor saciedad porque va a tardar más en metabolizarse o en procesarse y absorberse, por lo que va a estar más tiempo en nuestra pancita, generando mayor saciedad, igual que la proteína. Pero entonces la fibra le va a dar peso a la popó, va a tardar en digerirse y por ende va a prolongar la saciedad, y no es que yo tenga hambre cada 20, 30 minutitos. Entonces la fibra nos va a ayudar a tener mayor saciedad siempre y cuando consumamos la cantidad adecuada, ¿sí? ¿Y qué tipo de fibra? Y aquí entre las semillas como la chía o la linaza, pues nos van a ayudar no solo a que tengamos una mejor microbiota, sino a que tengamos unas mejores evacuaciones para ese problema de estreñimiento. Algo que también en la actualidad se ha vuelto como tipo moda, pero la gente como que no lo entiende muy bien en la actualidad, es el almidón resistente. Esto se forma y enfriamos los alimentos y después de haberlos enfriado los consumimos. ¿Por qué? Porque de esta forma, bueno, ya el cuerpo va a tardar más en procesarlo, ¿sí? Y ya al ser un almidón resistente, perdón, va a retrasar que la glucosa o más bien los alimentos generen picos de glucosa, lo que nos va a ayudar más bien a tener una mejor producción de insulina y sobre todo una insulina de calidad y prevenir lo que se llama pues la resistencia a la insulina. Uh-huh. Y bueno, todo el mundo nos dice, oye, come frutas y verduras, come esto, no comas aquello, cuidar esto. Bueno, pero ¿cómo? Alguien se toma el tiempo de decirte, esto es lo que debes de comer, esto es lo que puedes combinar. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos en internet, en las redes sociales, comidas muy bonitas, pero ¿qué tanto son buenas realmente para mí, para mi nutrición, para mi microbiota? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo llevar una alimentación con alimentos vivos, ¿sí? Con almidón resistente, con alimentos fermentados, que contengan grasas saludables y frutas y verduras. Entonces, vamos a empezar que digamos hoy es un día como cualquier otra, pero voy a empezar a integrar a mi dieta alimentos saludables, como en este caso un ejemplo, un desayuno saludable que sería, bueno, a lo mejor un pan masa madre, y ahí tenemos el almidón resistente, con aguacate, ¿sí? Que ahí tenemos las grasas buenas, ¿sí? Y tenemos a lo mejor un huevito, y a lo mejor ahí tenemos la proteína saludable, y con un puñado de espinacas. Y dices, bueno, ahí tenemos los prebióticos, la fibra, ¿sí? Entonces, de desayuno está excelente. ¿Y con qué tipo de agua la podemos acompañar? Agua simple, al tiempo. Ya dijimos que no fría, ¿verdad? Y a lo mejor en una colación entre la comida y el desayuno podemos incluir otro alimento vivo, ¿sí? Aquí, ¿cuál sería? El kéfir, con semillas de chía, nueces, almendras y fruta fresca, fruta de temporada. Puede ser plátano, puede ser kiwi, puede ser papaya, puede ser melón. Va a depender del tipo de paciente que seas y padezcas o no alguna patología, pero siempre la dieta se puede diseñar para cualquier tipo de paciente. Y si en su defecto no se pudiera un kéfir, sí, porque tienes, no sé, enfermedad renal crónica, que bueno, también no hay que romper este otro mito de que es que todos los lácteos me hacen daño. Recordemos que el kéfir o la leche de búlgaros ya viene deslactosada porque los bichitos, las bacterias, precisamente los búlgaros se alimentan de la lactosa de la leche. Entonces, toda la leche de los búlgaros o el kéfir ya viene sin lactosa. Entonces, ya no te va a generar ningún problema en aquellos pacientes que sean intolerantes a la lactosa. Entonces, en esta ocasión que digas, es que yo no puedo tomar kéfir por X patología, podemos cambiar por una agua de búlgaros, y a esta agua de búlgaros le podemos poner un chorrito de agua de Jamaica, podemos perfumar con hojitas de menta, de hierbabuena, hojas de limón, ralladura de naranja, podemos perfumarla con rodajas de naranja, mandarina, toronja, limón, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengan un sabor. De por sí el agua de búlgaros ya viene ligeramente dulce, entonces ya nada más darle como que ese perfume de una esencia, un antioxidante, una plantita, nos va a aportar
estos bichitos este alimento vivo que debemos de consumir. Hay que pensar a hablarle a las cosas como son, y los alimentos fermentados son alimentos vivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traen bacterias vivas, bacterias que van a entrar a nuestro cuerpo y nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y un ejemplo, nos vamos a la comida. Bueno, ves que dicen es que comer saludable es caro, ¿comparado con qué? ¿No? Porque un ejemplo, yo aquí tengo una ensalada de quinoa, que simplemente es una taza de quinoa, es jitomate, es espinaca, es arugula, y a lo mejor 2 cucharaditas de aceite de oliva, ¿no? Y se acabó. Realmente no requirió gran ciencia, y este tipo de ensalada puede ser renal crónica para pacientes que presentan o que padecen diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, etcétera. O sea, es una alimentación que me va a dar beneficios, trae nutrientes funcionales y aparte que me va a nutrir a mi microbiota. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos la fibra, ¿sí? Los aceites saludables, y de hecho aquí podemos agregar hasta nueces y semillas sin problema, nuez, almendra, pistache, cacahuate, que también podemos agregar a este tipo de platillo. Y a lo mejor ya no quiero cenar tan pesado y a lo mejor una tostada, sí, con no sé, una tortilla horneada. La tortilla tiene fibra, ¿sí? Y aquí le podemos agregar camarón, pollo, carne, queso, tofu, soya, dependiendo del tipo de paciente que seas, aguacate, un pico de gallo y se acabó. Y a lo mejor podemos terminar o acompañar con un té verde, ¿sí? Entonces, realmente la dieta no es tan complicada ni es tan difícil, y si realmente la analizamos, de verdad no es cara, pero sí te va a traer beneficios, no solo para tener más energía, porque tú nutriendo a tu microbiota vas a tener mayor energía, vas a sentirte más ágil, más consciente, ¿sí? Vas a tener mejor concentración cognitiva, una mejor oxigenación cerebral, tu estómago va a trabajar de manera normal, vas a tener mejor irritabilidad, mayor concentración, buen humor, vas a tener una mejor digestión, y creo que lo más importante, te vas a sentir mejor tú contigo. Te estás cuidando, te estás nutriendo, estás poniéndole interés a tu microbiota, tu cuerpo va a trabajar de una forma adecuada, vas a prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades incurables, o enfermedades que puedan pues modificar tu estilo de vida, ¿sí? Enfermarnos es caro, y en cambio comer saludable, este tipo de platillos de todo el día, incluyendo el desayuno hasta la cena, en un tiempo, digamos, en esta temporada, no es caro. He hecho yo el cálculo de gastos, y esto para 4 personas tiene un costo de aproximadamente 230 pesos. Entonces, realmente no es caro, pero sí requiere a lo mejor cierto tiempo. Entonces, aquí lo que tendrías que priorizar es el tiempo para ir y consumir, comprar esos ingredientes, tenerlos preparados y listos para poderlos consumir. Mucha gente me pregunta, oiga, Nutri, me voy a poner el propósito de todos los días, comer lechuga y hacer ejercicio, o sea, sí, eso está bien, qué bueno, pero para que esa lechuga llegue a tu mesa o a tu plato y lo puedas consumir si tú quieres todos los días, primero tienes que tomarte el tiempo de ir a comprar los ingredientes, de traerlos, de los desinfectarlos y prepararlos y a la mano todos los días. Porque si tú tienes motivación de que pues el lunes empiezo con la lechuga y el ejercicio, pero llega el lunes y no tuve el tiempo el fin de semana de ir a comprar la lechuga, pues ya no me la voy a comer, ¿verdad? Y pues bueno, me como lo que hay. Entonces, antes de querer tener es importante que en estas épocas, híjole, todo el mundo prioriza el trabajo, los hijos, la casa, el marido, la familia, y creo que hemos dejado de priorizar el preparar la comida en casa, cuando eso debe de ser tu prioridad, porque es lo que te va a nutrir a ti, es lo que te va a mantener saludable, lo que te va a mantener con energía, lo que va a prevenir que tú padezcas de diabetes, hipertensión, obesidad,
o que tengas alguna complicación hormonal, metabólica, gástrica, hepática, renal, sí, cuidar tu alimentación no tiene que ver desde qué te vas a meter a la boca, sino de tener el tiempo de preparar, que sea inocuo, que no te vaya a generar, que esté limpio, que veas que sí se están desinfectando las cosas, que sea algo que tú puedas comer y yo creo que lo más importante, que la mayoría de la gente pueda tener al alcance de su mano. ¿Sí? Entonces, lo importante y lo que podemos concluir en esta plática es más bien cuidar qué comes, cómo lo comes y cuánto tiempo inviertes en comer saludable. Y bueno, lo que nos podemos llevar a casa es a consumir alimentos vivos, consumir fibra, empezar a tener tiempo para preparar nuestros alimentos y lo más importante, una buena microbiota te va a ayudar a controlar los picos de glucosa, controlar la resistencia a la insulina, te va a ayudar a tener un mejor metabolismo, te va a tener de mejor humor y yo creo que pues todo el mundo busca el control de peso, el perder peso graso, pero qué mejor desde cuidando tu microbiota. ¿Sí? Entonces, para mí, eso es lo más importante. Si tienen dudas, preguntas, con gusto, podemos contestarlas. Muchas gracias. Ok, Ana Delgadita, ¿hay algo que podamos tomar, mejorar nuestra microbiota intestinal? Sí, claro. Como les comentaba, los alimentos vivos, entre ellos, que ir el agüita de los búlgaros de agua, que aquí en México se llaman tíbicos. Eh, también de hecho hay laboratorios, empresas que se dedican a listos para consumo inmediato. Ahorita viendo un laboratorio, pero y encontrar para mayor facilidad que laboratorios pueden vamos a empezar a consumir. Ojo, también algo que se me olvidó comentarles es que los alimentos vivos deben de ambiente, no es de que, mira, ya me compré o ya conseguí la leche de búlgaro, me voy a tomar un vaso diario. No, no, no. ¿Por qué? Porque va a generar precisamente esta distensión, esta acumulación de gas por la fermentación que se va a llevar de los alimentos. Por ende, hay que empezar con dosis pequeñas, empezando con 100 mililitros, perdón, ya sea búlgaros de agua o de kefir, mililitros al día. Debemos ir aumentando, no rebos 240 mililitros, 3 mililitros al día, ¿sí? Para tampoco salirnos de nuestro requerimiento energético. Obviamente estoy en compañía de en compañía de la nutrióloga favorita, pero sí tiene que ser progresivo, no es de que mañana me tomo un vaso de búlgaros de agua y en la noche me tomo uno de leche, ser de forma progresiva, poco a poco. Aquí lo importante es que empieces hoy con agua o los de leche y empiezo con 100 mililitros diarios, de preferencia. Si puedes tener los búlgaros en casa, pues es más práctico, más económico, más fácil, pero como todo requiere tiempo de cuidado, ¿sí? Y el tiempo de que tarda en fermentar aproximadamente los búlgaros de agua y de leche es de 6 a 12 horas. Mucha gente me dice, ay, es que no me es muy ácido. Muchas veces lo dejaste fermentar demasiado tiempo y ya sobrepasó tiempo. De preferencia que no rebase de ser tan ácido tu kefir. ¿Sale? Vamos a ver si le
ver otras preguntas. Dice Denise, estamos con esta fibra. Normalmente las guías dicen que de 25 a 30 gramos de fibra, pero honestamente me gusta más hacer el cálculo por paciente personalizado, porque el exceso de fibra trae estreñimiento severo. Entonces, también, pues, en lugar de beneficiarlo, podemos que sea consciente y el paciente empiece a tener complicaciones de estreñimiento severo o demasiados gases, y se le quitan las ganas de consumir alimentos vivos. Sí, también aquí tenemos, entonces, como les decía, hay laboratorios, hay dos, sí, que se encargan del estudio. Uno es de materia fecal y el otro es en sangre. Con unas gotitas de sangre se puede identificar el tipo de microbiota que tienes, qué tan dañada está, y hasta se puede hacer un estudio para saber qué tipo de probióticos puedes empezar a consumir, ya sea en cápsula, ya sea en alimento vivo, ya sea la dosificación, las cantidades. Sí los hay, los voy a subir a las redes sociales o le voy a pasar los datos a Biorenal para que se los pueda compartir. La verdad es que son estudios muy actualizados, son de vanguardia y la verdad es que nos ayudarían a todos. Entonces sí hay estudios. También otro tip que les puedo dar es que también ustedes pueden identificar si hay problemas con la uno, el tipo de heces. Hay un doctor, un gastroenterólogo que me decía, el doctor Yamil, que me decía, si cuando vas al baño, obviamente, y el papel sale sucio, hay un problema de heces fecales. Yo decía, ¿por qué? Dice, porque sí, porque quiere decir que la consistencia de la heces fecal no es la adecuada. Dije, wow, tiene razón. Y sí, entonces, podemos nosotros mismos con 3 pequeños datos identificar si tenemos mal nuestra microbiota. Uno, que si cuando comemos, empezamos a comer, se nos inflama el estómago, estamos teniendo ahí un problema de colitis, problema de una fermentación no adecuada probablemente, y ese sería uno. Dos, el tipo, cómo sale las heces fecales, muy líquidas, o la otra, si el estreñimiento es muy constante, obviamente tenemos una microbiota dañada y lo ideal es ir con un nutriólogo, pues sobre todo actualizado en todos estos temas de la microbiota. Y aquí tenemos otra pregunta de Iris. Dice, ¿cuándo es necesario suplementar probióticos y fibra para la alimentación? ¿Cuándo es necesario? Para empezar, necesita que el médico, ¿sí?, ya sea gastroenterólogo o el especial médico internista o la misma nutróloga, identifique, como les decía, problemas de estreñimiento, diarreas frecuentes, problemas de evacuación explosiva, ¿sí?, cambios en el estado de ánimo, y obviamente aquí también identificar que podemos llegar a tener alguna complicación metabólica, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, hígado graso, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, porque de hecho ya tenemos probióticos, diferentes tipos de patologías, de que, pues tengo mal mi microbiota, ¿no? Pues me voy a tomar el que sea. No, hay que saber cuál y qué tipo de dosificación, cuántas unidades por millón debemos de consumir diferente, dependiendo de qué tipo de probióticos nuestro cuerpo requiera. Hay estudios muy importantes, de hecho también los prebióticos también se pueden consumir, pero aquí lo ideal es que sean prescritos dependiendo tus necesidades, complicaciones y estilo de vida. Dice Ana Delgadillo, excelente. Estos 3 datos porque la mayor parte del tiempo todo eso lo vemos como normal. Sí, claro. Fíjese que hay una doctora Lacnia que nos decía, hemos normalizado tanto sentirnos mal que hasta es raro sentirnos bien. O sea, siempre me debe de doler algo, la cabeza, la espalda, las piernas, los brazos, el estómago, o sea, pero ya lo normalizamos, o sea, ya el comer mal está tan normalizado que el cuidarte, el comer bien, el identificar esa sintomatología, pues es raro. Si no, pues es que
hace como 2 años tengo una paciente que me dice, ¿sabe por qué vengo? Le digo, ¿por qué? Dice, porque llevo años con dolor de cabeza y esta semana no me ha dolido. Entonces, es raro. Sí, claro, porque normalizamos todo lo malo. ¿Por qué? Porque es más frecuente, es más constante, ¿no? Y tenemos a San Juárez que dice, ¿el ayuno, el estrés o la falta de sueño influyen en la microbiota? Sí, claro. El ayuno, sobre todo el intermitente, que estuvo mucho de moda para el control de peso y todo eso, se ha identificado como nocivo para la microbiota, porque nuestra microbiota hay que nutrirla, hay que alimentarla. Y el ayuno, pues, reduce principalmente ese tiempo o esos campos de alimentación hacia ella. Y por ende también reduce su trabajo para metabolizar. Entonces, sí, claro, el estrés, claro, obviamente la producción excesiva de cortisol nos va a tener un boom de generar estas citoquinas proinflamatorias, nuestra colitis nerviosa y por ende nuestra microbiota va a tener un problema de disbiosis. Y el sueño, fíjense que también hay estudios en donde el no dormir de manera adecuada o las horas adecuadas sí repercute no solo en tu microbiota, en tu estilo de vida, hasta la gente que quiere ganar masa muscular, el tipo de, para el control de peso, también se ha visto que ha generado problemas para la resistencia a la insulina, bueno, la promueve. Entonces, sí, o sea, realmente el no dormir bien sí es un factor clave para el control de peso y por ende para una disbiosis en la microbiota. A ver, vamos a ver, otra pregunta. Ya creo que ya habíamos leído a Iris, ¿verdad? A ver. Aquí otra. Y luego que siguen recomendando para bajar rápido de peso. Fíjense que sí. Ojo, hay diferentes estrategias nutricionales. Ojo, es una estrategia, no un estilo de vida. Aquí va a depender mucho qué quiere el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente va a entrar a una cirugía de columna, de fractura, de, no sé, un bypass gástrico, y pues sí necesitamos una pérdida importante de grasa, a lo mejor, y sí por una acción primaria. Y esta es como que una estrategia de cierto tiempo para cierto tipo de pacientes porque buscamos otro objetivo, aparte de la pérdida de peso, ¿sí? Cuando a lo mejor puede estar en riesgo su vida. Pero cuando lo queremos como tomar como estilo de vida, realmente no es tan importante. Realmente no debemos eh, limitar a nuestra microbiota a que tenga los nutrientes adecuados. La alimentación saludable debe de tener los nutrientes adecuados. Ojo, de hecho también por eso existe el ciclo circadiano. Lo que es la crononutrición. La crononutrición es la cronobiología. Día, noche. Nosotros debemos de comer de día y ya no comer de noche. Entonces, dentro de estos ayunos, realmente no son tan sanos. Ojo, pueden ser una estrategia temporal para un objetivo, pero jamás un estilo de vida. Rosa, tomar proteínas como la whey podrían afectar a la microbiota. Mi hermano dejó de tomarla porque lo estreñía mucho. Claro, fíjate que como nutrióloga deportiva, sí, fíjate que muchos pacientes en cuanto entran al gimnasio y empiezan a tomar proteína y distensión, estreñimiento, gases, dolor, cólico, problemas gastrointestinales, reflujo, acidez, indigestión, y dicen, yo no tenía nada de eso y ahora estoy peor. No, recordemos que la proteína debe de ser una suplementada, pero calculada al requerimiento energético del paciente, dependiendo cuántos gramos al día debe de consumir de proteína, y debemos de priorizar el alimento por encima del suplemento, porque ojo, no todos los que hacen ejercicio requieren suplementación. Entonces, si con la dieta puedes obtener esa proteína, como para qué hacer el gasto extra, y ojo, hasta podemos prevenir alguna complicación renal. Entonces, no cualquiera puede consumir cualquier tipo de suplemento. Una. Dos,
la whey, la isopure, el casinato de calcio, la Birman, ya sea proteína vegana, de suero de leche, tiene que ser prescrito por un especialista. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver si eres candidato. O sea, no es como que, pues hoy se me antojó hacer ejercicio, voy a empezar con mi proteína, mis batidos, suplementos, no sé, no. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está preparado. No, aquí entraríamos un poquito más de bioquímica metabólica, pero hagan de cuenta que tenemos el ADN y el ARN. Y el ARN dice, hay que producir más enzimas para degradar mayor cantidad de proteína. Y yo de repente, le meto de más proteína de más y mi cuerpo no tiene esa cantidad de enzimas para digerirla o procesarla, entonces nos va a generar cierta molestia. Pero ¿qué tal si mi paciente ya tiene un problema en la filtración glomerular? ¿Y qué pasa si este paciente no está filtrando de manera adecuada y va a empezar a subir el ácido úrico, la urea y la creatina? Sí, ¿por qué? Porque ya teníamos un problema renal a lo mejor sin darnos cuenta o no lo habíamos identificado y yo le doy proteína, pues voy a aseverar mayor esta enfermedad. Otras veces hasta una infección de vías urinarias puede generar complicaciones renales en el consumo de proteína. Y también porque, un ejemplo, me ha pasado mucho con la pura deshidratación. O sea, hay pacientes que, un ejemplo, los que nadan, creen o piensan pues que no pierden, no sudan, ¿no? Pues no voy a tomar agua, no tengo sed, vengo saliendo del agua. Y sin en cambio, hay pérdida de electrolitos, hay pérdida de líquido, claro que sí. Y si no te hidratas de forma adecuada, podemos llegar a tener sí una complicación renal. De hecho, la deshidratación también genera enfermedad renal crónica. Entonces, antes de consumir proteína, tienes que identificar que no tengas infecciones en vías urinarias, que realmente sea parte de tu requerimiento energético, que no tengas limitantes en el filtrado glomerular y que, ¿cómo se llama? Estés bien hidratado, ¿sí? Antes de tomar cualquier tipo de suplemento, creatina, albumina, el que sea, primero tienes que identificar si eres candidato. Si con estudios clínicos se puede identificar que lo necesitas o que no te va a afectar, entonces adelante. Pero mientras, no. Aquí hay una pregunta de Margarita. Dice, ¿cómo saber si tenemos el cortisol alto? ¿Hay algunos síntomas? De hecho, también hay estudios. Hay estudios tanto en sangre como en orina. Sí, pero obviamente, pues, ideal es que sea medido de forma clínica para poder, ojo, el cortisol es una hormona y de hecho mucha gente le tiene mucho conflicto con ella y hay un hate en contra del cortisol que no debería de ser así. De hecho, pues, si la producimos es por algo, ¿no? O sea, es una hormona que nos tiene alerta, nos despierta, nos mantiene activos, funcionales. El problema es cuando hay de más. Entonces, realmente no es una hormona mala, pero sí es importante mantenerla en control en niveles adecuados. ¿Y cómo podemos identificarla? Con estudios clínicos, ya sea de sangre o de orina, y ahí también se puede medir. ¿Qué más? Tenemos más preguntas. Dice, pregunta de Iris, ¿qué relación tiene la microbiota en el intestino con la salud de nuestros riñones? Híjole, muy importante. Fíjate que la microbiota juega un papel en la función de los enterocitos. Les había comentado en la plática que enterocitos, pues células del intestino, y estos son los que se van a encargar de que el intestino segregue hormonas que van a llevar esta señalización a diferentes partes del cuerpo, a que le digan cómo debe de funcionar. Oye, que me hace falta esto, ahí te va. Oye, que me hace falta el otro, ahí te va. ¿Sí? Entonces, es donde se va. El intestino es donde se absorbe los nutrientes para alimentar cualquier tipo de célula del cuerpo. Entonces, si el intestino no funciona porque su microbiota está dañada, esta señal de una función adecuada de los órganos no va a llegar.
Entonces, sí está involucrada. De hecho, hay probióticos para la enfermedad renal crónica, dependiendo qué tipo de necesidades o complicaciones tenga el paciente. Por eso no le voy a decir qué probióticos, pero sí los hay. De hecho, hay gelatinas, ¿sí?, que ya incluyen estos probióticos, que traen, de hecho, la fibra también para paciente con enfermedad renal, pero se va a consumir dependiendo si el paciente lo necesita. No nomás porque, tengo enfermedad renal crónica y dijeron que este probiótico es para eso, pues me lo tomo. No, no, no. Primero hay que ver si eres candidato, si realmente lo necesitas, si realmente no va a influir en alguna complicación. No. Entonces sí es muy importante. Si la microbiota no funciona, no hay señalización intestinal, no hay buena absorción nutricional, no hay metabolitos para nutrir a los intestinales, y estas intestinales no van a trabajar a generar esos neurotransmisores, no va a llegar esa señalización intestino-cerebro, no va a haber energía para las demás células, los demás órganos, y obviamente va a haber una disfunción, ¿sí? Muy bien. Muy bien, me dicen que una última pregunta. Entonces, a ver. Anda pregunta, ¿el exceso de cortisol hace que haya aumentado de peso? Sí. Más bien aquí es un problema hormonal, ¿sí? Y habría que ver por qué hay exceso de cortisol. Mucha gente cree que sí, pero recordemos que el cortisol tiene que segregarse por medio de una glándula endocrina. Entonces, primero habría que ver qué está estimulando esa producción de cortisol. Puede ser no dormir bien, el exceso de alcohol, no comer de manera saludable, también puede ser resistencia a la insulina, puede ser algún problema de hipertiroidismo. Entonces, hay muchos factores, ¿sí? Entonces, el aumento de peso como les decía, el sobrepeso y la obesidad es multifactorial. Hay muchos factores que pueden causar que una persona suba de peso: hormonal, estrés, emocional, microbiótico, y también de estilo de vida, ¿sí? Porque muchas veces tengo pacientes que me dicen, pues es que yo como saludable, pero a lo mejor no camina, a lo mejor no es sedentaria, o a lo mejor tengo pacientes que me hacen ejercicio, comen saludable, pero comen de más, porque por el hecho de que es sano y es saludable, pues esa demanda. No, también algo que le he enseñado a mis pacientes es que no por el hecho de que sea sano puedo comer lo que yo quiera. Tengo que saber la cantidad que mi cuerpo necesita, tanto de grasas, proteínas, carbohidratos, alimentos vivos, suplementación, ejercicio. O sea, no todo debe ser en exceso, todo debe ser calculado y medido dependiendo cuáles son mis objetivos. Si mis objetivos son controlar el peso, pues a lo mejor entonces una dieta isocalórica. Que mi objetivo es perder peso graso, entonces una dieta hipocalórica. ¿Qué tal si mi paciente quiere ganar masa muscular? Entonces una dieta hiperproteica. Entonces, no puedo decirte, ¿cómo se llama? Que sea exclusivamente el cortisol que subas de peso. Hay varios factores. Por eso ir a una de nutrición se va a analizar todo el caso. Un ejemplo, cuando llegan mis pacientes, primero les digo por qué van. Alguien nos mandó, no les quedó de otra. Tienen el ánimo, tienen las ganas de hacer un cambio realmente, tienen alguna enfermedad, algún padecimiento temporal, ¿sí? Después les digo, bueno, ¿y cuánto duermes? ¿Cuáles son tus horas de trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánta agua simple tomas? ¿Tienes algún problema físico que te impida hacer cierta movilidad? ¿Cuáles son tus horas de descanso? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la preparación de alimento? Y sobre todo, ¿cuántos tiempos de comida tienes?
Y porque muchos creen que ir con el nutriólogo es, pues hoy me va a comer verdura, mañana lechuga, mañana, pasado mañana espinaca, y no, no, no. Tiene que ser integral, tienes que integrar todo su mundo. No sé si es estudiante y va a la universidad, si tiene que parar a las 4 de la mañana, o si es trailero y a lo mejor dice, no, pues es que un ejemplo, si yo tengo que viajar 24 horas y no me puedo parar porque si me paro, me roban la carga, me roban el tráiler o me pasa algo y desde donde salgo hasta donde llego no me puedo mover, ahí qué tipo de alimentación le puedo dar, qué tipo de alimentación lleva, qué come, hace del baño, no toma agua porque pues le van a dar del baño y no puede hacer del baño. O sea, hay que hacer un gran análisis del paciente, o a lo mejor es un paciente que dice, pues es que yo quiero bajar de peso, pero entra a las 6 de la mañana y sale a las 9 de la noche de trabajar, y a qué horas va a hacer ejercicio, a qué horas va a comprar su fruta, su verdura, va a poder mantener a sus alimentos vivos en casa, los va a comprar, cuánta movilidad hay en su trabajo, qué compromisos tiene fines de semana, qué días descansa, cuánto hace de traslado del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Sí, o sea, tenemos que englobar todo, no nada más es decir, pues mira, tú me vas a desayunar, a comer y a cenar esto y se acabó, porque a lo mejor no va a decir, pues sí, gracias, pero no puedo, ¿no? Entonces, la dieta o el plan de alimentación más bien es personalizado, ¿sí? Dependiendo las necesidades del paciente, depende de sus horarios, de sueño, de alimentación, de trabajo, de vida social, sí, hasta costumbre, religión, zona geográfica, qué puede encontrar allá, que a lo mejor aquí sí y allá no, ¿sí? El ambiente económico. Entonces, hay muchos factores, y entre ellos el factor o el ambiente obesogénico, que muchas veces el paciente me dice, pues yo pues, estoy bien preparada, pero la mamá, el papá, la hermana, el primo, el esposo, no quieren. Y, es que pues nosotros vamos a comer eso y tú esto. Entonces, hacer un cambio no solamente es tuyo, sino es que te rodea, que podamos adaptar para que no seas el bichito raro que dice que se va a cuidar, sino que seas un paciente que va a empezar a tener saludables, y en lugar de que tú seas el bichito raro, empieces a invitar a tu familia y a tu comunidad a que se sientan bien así como tú quieres hacerlo. Entonces, no sé si alguna otra cosa, más dudas. De mi parte creo que es todo. Muchas gracias por la invitación a Biorenal, y cualquier cosa ya tienen mis datos de contacto y esta información de los estudios y qué laboratorios pueden hacer estudios de microbiota y qué laboratorios producen alimentos ya fermentados o alimentos vivos, para que ustedes, si gustan, puedan adquirirlos.